Bien, hermanos, les doy la cordial bienvenida. Soy Walter Cáceres, docente de la materia del Ministerio de la Iglesia. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases y nos corresponde la clase número 4. En esta clase número 4 vamos a continuar desarrollando nuestro capítulo referente a la singularidad de la Iglesia. En realidad, la Iglesia es un organismo vivo cuya cabeza es Jesucristo y cuyo cuerpo es la Iglesia. Y por lo mismo, esto lo hace diferente, esto es lo que diferencia de otras organizaciones naturales que tiene el hombre, como las asociaciones, como las asambleas, etc. La Iglesia tiene una característica especial. Es una creación resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también en las anteriores clases hemos enfocado que hay dos tipos de iglesia, una iglesia local y una iglesia universal. Pero entre ambas iglesias no hay una relación de carácter excluyente, sino que podríamos decir que la iglesia local es vinculante a la iglesia universal, que la iglesia local es el reflejo en realidad de lo que es la iglesia universal, porque la iglesia local muestra la esencia de lo que realmente es la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, donde exclusivamente congrega a todos los verdaderos creyentes. Aunque en la iglesia local no todos los creyentes son nacidos de nuevo. Por lo mismo vamos a encontrar también dentro de la iglesia local algunos imitadores de la fe, a personas moralistas que nada tienen que ver con la esencia de lo que es la iglesia. Entonces, en esta parte vamos a ir viendo lo que es concretamente la Iglesia Universal. ¿Cuáles son los aspectos de una Iglesia Universal? Ese es el tema de la clase número 4 que nos corresponde abordar en esta oportunidad. Muy bien. Entonces vamos a hacer una referencia general de que la Iglesia Universal de Cristo se manifiesta entre todos los creyentes que realmente han nacido de nuevo y forman parte del cuerpo de Cristo. Esto ya no tiene que ver específicamente con tiempo y lugar, sino que va a superar ese margen y va a enfocar su existencia hacia la eternidad, porque tanto Jesucristo como la Iglesia tendrán una relación muy estrecha vinculado a una existencia eterna. De la misma manera, a la vez también hay una iglesia local que congrega a todos los cristianos nacidos de nuevo, pero identificables porque están establecidos en un espacio territorial, en una determinada ciudad o departamento, y por lo mismo se puede identificar el lugar donde se encuentra. Eso es lo que diferencia la relación entre lo que es la Iglesia Universal y la Iglesia local. Ahora bien, para abordar lo que es la Iglesia Universal, vamos a ir indagando algunos aspectos generales de lo que es la Iglesia Universal, en lo referente concretamente a su origen. ¿Cuál es el origen? ¿Y qué puntos de vista o qué teorías se manejan en lo referente a estos orígenes? Uno de los clásicos donde se adiciona a la Iglesia ya universal, a la Iglesia en general, ya desde el Antiguo Testamento, de los hermanos que manejan la teoría de que la Iglesia tuvo su origen en el Antiguo Testamento, están precisamente los que dicen que comenzó con Adán en Génesis capítulo 3, concretamente Génesis capítulo 3, versículo 15. Este versículo es importante porque también es llamado
el versículo del protoevangelio, o sea, el versículo del primer evangelio ya proclamado. Y a partir de esta proclamación es que la iglesia se habría formado progresivamente hasta su consumación final en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo es el punto culminante de toda esta obra, donde concluirá en Apocalipsis. Entonces, este es el antecedente más próximo de los que creen que la iglesia comienza ya en el Antiguo Testamento. Para justificar un poco sobre esta referencia, también dicen que la iglesia comenzó con Abraham, según Génesis capítulo 12. Es cierto que entre Dios y Abraham se estableció un pacto, y el pacto consistía en que Dios iba a levantar una nueva raza, iba a levantar una gran nación con un reino grande, donde sea el ejemplo, donde sea el modelo de todas las naciones. Específicamente estaba hablando de la realidad de un estado de carácter teocrático. Estos dos argumentos que marcan el comienzo de la iglesia en Adán, o como se ha dicho anteriormente, o en Abraham, entonces son los que manejan la teoría de que la iglesia comienza en el Antiguo Testamento. No obstante, entre los que creen que el origen de la iglesia está específicamente en el Nuevo Testamento, tampoco hay un acuerdo común en este referente. Hay algunos que consideran que la iglesia comenzó con la obra de Juan el Bautista en Mateo 3. Otros consideran que la iglesia comenzó con la obra de nuestro Señor Jesucristo en 4 momentos especiales. El primer momento de la iglesia ya en el llamamiento de los discípulos, que está registrado en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Segundo, también se dice que la iglesia comenzó con la confesión del apóstol Pedro, según registra Mateo 16, versículo 18. Y una tercera tendencia también nos indica que la iglesia comenzó con la última cena, según refiere Mateo 26. Y una cuarta teoría también considera que la iglesia comenzó con la noche del primer domingo de resurrección, según registra el Evangelio de Juan en su capítulo 20. Entonces, entre los que fundamentan que la iglesia tuvo su origen en el Nuevo Testamento, aún no se ponen de acuerdo y se formulan 4 teorías al respecto. La iglesia comenzó con el apóstol Pablo, dicen otros. En realidad, el apóstol Pablo es el misionero que va a expandir el evangelio, y por lo mismo se considera que su obra es el comienzo, la construcción en realidad de lo que es el origen de la iglesia. En primer lugar, dicen que ha habido 3 etapas en la obra del apóstol Pablo. Primero, en su conversión, en Hechos 9, consideran que ese es el origen. Otros dicen que es en su primer viaje misionero, en Hechos capítulo 13, y finalmente en su encarcelamiento romano, según Hechos capítulo 28. En conclusión, en esta parte, cuando se habla del origen de la iglesia, hay algunos que creen que la iglesia comienza en el Antiguo Testamento. Hay 2 argumentos al respecto, Génesis 3 y Génesis 12. O bien empieza con Adán, y para otros empieza con Abraham. No solo ello, entre los que creen que la iglesia comienza en el Nuevo Testamento, formulan diferentes teorías ya expuestas, y por lo mismo no hay un acuerdo común en lo referente. Pero más adelante vamos a ir aclarando estos aspectos.
¿Cuál es el punto de vista razonable en este conjunto de teorías que marcan acerca del origen de la Iglesia? Entonces vamos a encontrar que exegéticamente lo que es sustentable es que la Iglesia nació en Pentecostés. Tiene bastante argumento exegético y por lo mismo está acorde a lo que nos lleva la lógica de interpretación, y por lo mismo con seguridad podemos afirmar que la Iglesia específicamente, y según la mayoría de los autores, es que nace en Pentecostés, conforme está registrado en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 47. ¿Cuáles son estos argumentos sustentables? Vamos a ir viendo algunos. El primer argumento: el fundamento, el referente, o decir el antecedente del origen de la Iglesia, que fue en Pentecostés, pero esto fue anunciado ya en Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí viene ya en términos de profecía. Por lo mismo, el fundamento de la confesión de Pedro a nuestro Señor Jesucristo, y Cristo le promete fundar la Iglesia, pero no en ese momento, sino como un evento futuro. Ese es un primer argumento que tenemos que considerar. La Iglesia todavía no estaba en esta etapa, cuando nuestro Señor Jesucristo todavía no había muerto, estaba todavía en proceso su obra redentora. No obstante, le promete al apóstol Pedro que fundaría la Iglesia. Entonces aquí hay un evento futuro por cumplir. Ese es el primer argumento. El segundo argumento, cuando dice edificaré yo, está hablando de Cristo, el yo es Cristo, lo haré esto. Entonces tenemos que concluir en que la obra no lo hacen los hombres. Los que argumentan que es la obra del apóstol Pablo no tiene asidero en este caso, sino que en esta revelación de Mateo capítulo 16 es el mismo Señor Jesucristo quien revela esta verdad. Entonces tenemos que entender en este referente que es la obra de Cristo, y Cristo es quien llama, salva y nos perfecciona. Por otra parte, la profecía también dice que la Iglesia será construida en un tiempo futuro. Es una profecía que empezó a cumplirse precisamente ya en Pentecostés. La profecía estaba planteada en Mateo, pero su cumplimiento lo tiene en el Pentecostés. Por otra parte, el Señor Jesucristo se adjudica el derecho de propiedad de la Iglesia. Sobre esta roca construiré mi Iglesia. Este mí tiene un significado especial, tiene un significado de pertenencia, y por lo mismo tenemos que reconocer que la Iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, por lo cual es la cabeza de este organismo vivo. Muy bien. Ahora vamos a ver el significado entonces de lo que es la Iglesia. ¿Qué significa? En primer lugar, es una nueva realidad, es una compañía celestial distinta a otras clasificaciones de gente. ¿Esto qué nos indica? Que la Iglesia Universal en realidad tiene un significado especial. Ese significado especial es que es de carácter espiritual. Esa es la justificación más importante que marca a lo que es la Iglesia Universal. Segundo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las fuerzas de Satanás de vez en cuando
prevalecieron contra la iglesia local, pero nunca contra la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. En este momento la iglesia universal tiene una característica especial, es que en ella no puede acceder el pecado ni ninguna fuerza de carácter demoníaco, o ninguna fuerza de Satanás puede tocar a la iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad es el cuerpo de Cristo. Aunque en las iglesias locales, precisamente por la presencia del pecado, alguna vez todavía hay alguna influencia de Satanás sobre la iglesia, pero con todo no va a lograr destruirla totalmente. Ya han pasado muchos siglos y la iglesia permanece de pie, aunque hubo muchas persecuciones, muchos intentos por destruirla, con todo la iglesia sigue vigente. Entonces, podemos concluir que la iglesia en realidad fue fundada en Pentecostés. Es el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo bautiza a todos los creyentes. Bautismo quiere decir sumergir, es decir, que los introdujo a los creyentes en el cuerpo de Cristo, o sea, formó la iglesia a través de ese hecho. Vamos a ver esto en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Si bien algunos referentes a la formación de la iglesia se manifiesta en el contexto individual o en el contexto personal, pero más adelante vamos a encontrar que también se desarrolla en un contexto masivo. Más después, 3,000 personas se unieron a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41. Básicamente, estos creyentes incorporados al cuerpo de Cristo son los que están construyendo, los que están levantando en realidad, o los que están formando parte de lo que es la Iglesia Universal. Entre ellos, muchos actualmente están vivos y muchos ya fallecieron. Ya fallecieron todos los hermanos de la iglesia que estuvo vigente en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Ellos ya no están con nosotros, pero igual forman parte de lo que es ahora la iglesia universal. Ahora nosotros temporalmente estamos militando en lo que es una iglesia local. Zaire describe el comienzo de la iglesia como un cuerpo funcionante por el derramamiento del Espíritu Santo en ese día. Ahora, lo que le hace vigente a la iglesia es precisamente la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que activa su calidad funcionante, es decir, que la iglesia vive, la iglesia funciona, la iglesia es la novia del Señor Jesucristo, y por lo mismo, para todos los creyentes, indudablemente que es un honor servir a la iglesia. Ahora vamos a ver 4 razones por las que la iglesia comenzó en Pentecostés. Indudablemente que esto debe ser justificado, este argumento debe ser justificado, y veamos cómo es que funciona la iglesia y cómo es que comienza en Pentecostés. En primer lugar, el argumento principal, por ello es que tenemos que considerar que la iglesia comienza en Pentecostés y no en otro momento, como se ha dicho anteriormente en otras teorías. El primer argumento es que no pudo haber iglesia hasta la muerte de Cristo. Es decir, que la iglesia nace precisamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si bien en Mateo se hace una referencia a lo que es la promesa de que habrá una iglesia en un futuro, pero esta no se concreta sino es hasta la muerte del Señor Jesucristo.
La relación con Cristo está basada en su muerte en la cruz. Esto es lo que fundamenta este hecho. A ver, veamos Romanos capítulo 6, versículo 3, 1 Corintios 6, 19, así como Efesios capítulo 5, versículo 25 y 27. Todos estos versículos hacen referencia a lo que es la Iglesia Universal y la forma como se ha ido formando a través del tiempo, a través del cumplimiento de las profecías. Segundo aspecto, no pudo haber iglesia hasta la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección provee para vida eterna. La vida resucitada es la que le da existencia y esencia a la iglesia. Romanos capítulo 6, versículo 4, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Entonces, estos dos argumentos principales son los que dan fundamento a que la iglesia comienza en Pentecostés. Un tercer argumento: no pudo haber iglesia hasta la ascensión del Señor Jesucristo. Por eso es que los discípulos reclamaban que el Señor se quedara con ellos, pero Él dijo que les convenía que se fuera, porque a partir de ese momento estaban bajo la promesa de que ellos iban a formar, ellos iban a predicar en la iglesia que el Señor Jesucristo estaba dejando como un legado, como el cumplimiento de una promesa. En esta iglesia Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo es la nueva creación. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y segundo, la iglesia no sobrevivirá sin la intercesión de Cristo a su favor. Hechos capítulo 7, versículo 25. Concluyendo esta parte, diremos que no pudo haber iglesia sin la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Ese es el punto crucial para la existencia de la iglesia. La obra del Espíritu Santo regenera, bautiza y sella. Juan capítulo 3, versículo 5. Un segundo aspecto que tenemos que también considerar es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la presencia del Espíritu Santo en este organismo vivo, es quien dirige toda la obra. El bautismo en el Espíritu Santo introduce a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Entonces, concluyendo ya esta parte, diremos lo siguiente: que si bien hay muchas teorías en lo referente al origen de la Iglesia Universal comienza precisamente en la obra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión y después de la ascensión el Pentecostés. En Pentecostés se registra la llegada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo morando en cada uno de esos creyentes que forman esta unidad, la unidad del cuerpo de Cristo. Bien, hasta aquí entonces nuestra clase número 4. Vamos a continuar después con la clase número 5. Que Dios les bendiga y la paz de Dios esté con todos ustedes.